primera hoy 28, la segunda 8 de agosto y la tercera el 22 de agosto. En cada una de las clases tenemos invitados especiales, pero hoy por fuerza mayor nuestro invitado no nos va a poder acompañar. En horas de la tarde sufrió un accidente en la oficina que trabaja y tuvo una lesión en el tobillo. En este momento está en la clínica en Bogotá, donde le van a colocar una férula para inmovilizarle la pierna y evitar que se le fracture el tobillo. Pero de igual forma desarrollaremos la clase con ustedes y con la compañera Tatiana. Nos gustaría conocer de primera mano cuáles son sus perspectivas del curso, qué les ha parecido el primer módulo, ya los que iniciaron el segundo, cómo ven el módulo, el material, el contenido del mismo. Nos gustaría escuchar apreciaciones de ustedes, los estudiantes. Por favor, no todos a la vez. Karime, adelante, compañera Karime. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Karime Mendoza Lara, pertenezco acá a la Regional Magdalena. Bueno, ya desarrollé mi primer módulo, me pareció un tema muy interesante. La expectativa que tengo con este curso pues es ampliar un poco más mis conocimientos sobre el tema, ya que pues por otra parte yo soy instructora de la formación en ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, y pues este es un tema muy importante que se toca dentro de esta formación, y pues también contribuye mucho a lo que concierne como sindicato, ya que pues pertenezco a la subdirectiva de esta misma regional, y me ha parecido muy interesante. De pronto uno dice, uy, qué poco de cosas, pero no, o sea, uno va mirando y bueno, a la medida en que fui mirando y revisando el contenido, pues no quise poner pausa, sino que seguí mirando los diferentes temas pues que se desarrollaron en el primer módulo. No he tenido la oportunidad de mirar el segundo, pues designé los días sábados para coger ese espacio y poder ir desarrollando cada módulo y pues tener con tiempo todas las actividades realizadas, pero hasta el momento me ha parecido muy interesante y el tema muy apropiado pues para iniciar en esta formación. Gracias. En adelante los que van a hablar, ahorita va a hablar la compañera Margarita Peña, en la medida que de lo posible, si pueden encender la cámara para que las demás personas los conozcan, porque aquí hay personas de diversas regiones del país, de diversas subdirectivas de Sindecena, y pues, es bueno que entre ustedes también se conozcan y se interrelacionen. A veces se les olvida el nombre, pero los rostros son más fáciles de identificarlos. Adelante, compañera Margarita. No, el micrófono. Buenas noches. Ya, que estoy desde el celular. No, perfecto, se le escucha. Ah, bueno, buenas noches. Pues a mí me ha parecido... ¿Qué está pasando? Los veo que están hablando, pero no escucho a nadie. ¿Aló? Sí, adelante. Ya, a mí me ha parecido muy interesante el curso. A pesar de que uno ya lleva tiempito en el movimiento sindical, hay cositas que a uno a veces se le olvidan del día a día, porque se vuelve uno como muy operativo, pero el material que hay allí, la forma en que lo presentan me gusta. Unos son en audio, otros son en press, y otros muy dinámica, muy interesante. No se aburre uno va leyendo y quiere leer más y leer más, y empieza a investigar y a mirar y a mirar. A mí me ha gustado mucho, incluso hoy lo recomendé con 2 compañeros, y he tomado algo del material que hay allí porque me sirve también para mi proceso formativo con mis muchachos. Entonces, pienso que es un buen ejercicio, siento que me estoy retroalimentando y alimentando, entonces eso permite que yo me vuelva una resonancia para otros que no pueden estar en el curso, pero me ha parecido muy interesante. Me gusta mucho la forma en que presentan el material, no la típica lectura ladrilluda que la verdad le da a uno como pereza leer. Aquí es muy puntual, muy dinámica, muy lúdica, me ha parecido chévere. Muchas gracias. Soy de la subdirectiva Bogotá. Mi rol de vicepresidenta, mi nombre es Margarita Peña. Gracias, Margarita. Gracias por los aportes. Es una de las
de las características de los cursos de la Redal es que sean muy dinámicos, porque sabemos que es muy complicado de que un curso virtual y uno encontrar un PDF de 20 páginas, nadie se lo lee, entonces buscamos que sea lo más didáctico posible y transmitir ese conocimiento, la información de la mejor forma. Y qué bien, Margarita, que ya estés haciendo eco, haciendo resonancia del material que has estudiado. En orden, el compañero Givier Aranguren. Perdón, antes de que entre, pues, qué pena, señor Omar. También nos gustaría que ustedes nos dijeran en lo que han revisado, qué es lo que tienen en la retina, qué es lo que les queda en la retina de estos dos módulos que estamos viendo. Son temas puntuales, son temas precisos, específicos de mucha, pues, literatura y todo. Gracias a las personas que han intervenido, que han aportado y que incluso están súper juiciosos también haciendo sus aportes en los foros. Pero sí nos gustaría saber puntualmente qué fue lo que me quedó a mí, ¿cierto? De este módulo, qué es lo que yo debo tener claro cada vez que termino un módulo, qué es lo que me debe quedar en la retina. Entonces, hacia allá quisiéramos también, pues, la participación de ustedes, ¿no? Pues ese era el comentario que quería hacer, señor Omar, quien prosigue en la lista de Ya intervención. ya el compañero debe estar ahí, está atento. Adelante. Gracias, Omar, gracias. Buenas tardes, compañeros. Sí, mi nombre es Givier Aranguren Silva. Yo soy funcionario de la Regional Bichada y hago parte de Sindecena. Lo que más me ha gustado del curso es que muestran la normatividad, que es muy importante en temas sindicales, ¿sí? Y bueno, y en todos los temas, considero yo, porque bajo la norma es que uno se sustenta y pues hace los ejercicios, o mejor, plantea las cosas desde la legislación. Por ejemplo, las sentencias de la Corte y las cartillas de la OIT que han presentado, que me han parecido muy claras y muy didácticas para uno leerlas. No son esos textos canzones, sino que son muy didácticos y uno aprende en ese sentido. Realmente no he revisado el segundo módulo, pero lo haré mañana. Y el sábado pasado me puse a revisar el primero y lo lleva uno de una manera tal que uno lo desarrolla todo y se le quedan las cosas, pues ahí, incluso hasta descargué las cartillas de la OIT y tengo ahí el material de la sentencia. Entonces me parece muy didáctico y muy práctico. Muchas gracias. Gracias, compañero Jäger, por su intervención. Efectivamente, es interesante y es importante conocer las normas que regulan algo. Y ustedes que son dirigentes sindicales, que algunos son afiliados del sindicato, es importante que conozcan ese origen, ese contexto jurídico que soporta este derecho humano y fundamental. Les voy a contar un secreto. Normalmente en las universidades, cuando se habla del derecho a asociación sindical, siempre se relacionan las normas locales, es decir, solo el artículo 39 de la Constitución y los artículos del Código Sustantivo del Trabajo referente al derecho a asociación sindical. No le hacen resonancia, no le hacen énfasis en las normas internacionales. Y eso muestra de que, de cierta forma, ahí no se desarrolla de la mejor forma el derecho a asociación en la medida de que en nuestro país sabemos que hay políticas antisindicales y muchas veces desde la academia se observa eso. Y más cuando el derecho a asociación sindical es un derecho fundamental y humano y está soportado en normas internacionales que nuestro país ha ratificado a través de leyes. Es importante de que se resalten esas normas, que muchas de esas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Son esas normas que, a pesar de que no estuvieron en la creación de la Constitución, no se redactaron con la Constitución, hacen parte de la Constitución. Entonces, están al mismo nivel de la Constitución. ¿Por qué? Porque versan sobre derechos humanos. Entonces, y el derecho de asociación sindical, la libertad sindical es un derecho humano que tienen las personas, que tenemos los trabajadores. Entonces, es importante resaltar eso. El compañero Gastón Alfonso. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Gastón Alfonso Contreras. Pertenezco a la subdirectiva de Sindecena Bogotá. Mm, Con respecto a lo del curso, me ha parecido muy interesante el hecho de lo que estaban diciendo ahora, sobre todo de las normas. Inicialmente, cuando yo me inscribí, dije, esto va a ser simplemente tratar de la parte psicológica. Asumí yo que era el curso con respecto a los derechos fundamentales, y entonces nos van a hablar de lo que es el reglamento, lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, pero mire que lo que estaba diciendo el compañero que me antecedió con respecto a los documentos que tienen de la OIT, espectaculares, también ya los descargué y me parece muy importante eso porque uno, como lo acaba de decir Omar, uno debe conocer realmente cuál es la normativa y al mismo tiempo saber cómo en un momento determinado la puede uno usar en un momento determinado. Muy entusiasmado. El segundo módulo, pues no lo he visto, lo pienso trabajar mañana porque sí es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, compañero Gastón, por su buenos aportes y el compañero Jairo Beleño. Buenas noches a todos. Bueno, yo me he dedicado a revisar toda la estructura legal que podemos utilizar. Las sentencias me parecen interesantes y honestamente todavía ni le he tocado el punto de primer módulo porque me enfoqué más en la parte legal. Pero excelente, por lo menos ya lo hemos recomendado en réplica aquí en Bolívar, hago parte de la subdirectiva, pero muy excelente la información del contenido del curso y me toca darle duro sábado porque es la hora que tengo, el día que tengo disponible, pero lo felicito por digamos, el contenido del curso y la cantidad de herramientas. Así que invito a todos los compañeros que descarguen ese material que está excelente. Gracias. Gracias, compañero Jairo, por ese aporte. Aparte de los que ya intervinieron, otros compañeros quieren hacer su aporte antes de iniciar con la dinámica que teníamos planteado. Hola. ¿Sí me escucha, señor Omar? Sí. Correcto, Tatiana. Ok. Hay algo importante que quiero antes de la intervención. Fíjense que no sé si quizás ya todos han revisado el cronograma. Es importante que tengamos en cuenta el cronograma y las temáticas que vamos a abordar en cada uno de los módulos. En el módulo 1 miramos derecho a asociación sindical y ahorita el compañero decía, uy, yo tenía como otra expectativa, perspectiva de este curso y la temática que íbamos a abordar. Pero estamos primero con el marco jurídico, de tal manera que ya seamos de la base, seamos de la subdirectiva, independientemente del cargo que tengamos, esta herramienta jurídica nos da todas las bases, toda la plataforma para poder expresarnos, para poder manifestar, para poder tener claro primero el conocimiento jurídico, ¿cierto? Y debatir con altura cualquier pues actitud o comentario antisindical, porque tenemos toda la herramienta y el conocimiento que estamos teniendo en este primer bloque, en este primer módulo, de qué es, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas jurídicas? ¿Cómo es la estructura de una organización sindical? Incluso cuáles son los, bueno, lo que decía el señor Omar, la parte, la normativa legal internacional, la normativa legal nacional. ¿Qué otras cosas miramos ahorita acá? El reto de las organizaciones sindicales, ¿cierto? ¿Cómo materializamos cada uno de el ejercicio sindical? ¿Qué es una organización sindical? Eso también lo vemos en el módulo 2. Entonces, fíjense que todas esta herramienta que le estamos brindando en este curso, vamos desde lo máximo, desde la base, más bien desde lo ancho, que es la normativa para tener todos los argumentos, ¿cierto? Toda la plataforma y la definición, tener claro que esto es un derecho humano y fundamental. Y solo con eso
ya ahí debatimos una cantidad de cosas. ¿Y cuál es el objetivo de la organización? ¿Cuál es el interés colectivo? Entonces, para que quede impregnado y quede en la retina de todos esta parte de este primer módulo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, doy la palabra a la siguiente compañero que estaba en lista. No sé qué otro compañero quiere intervenir antes de iniciar la dinámica que vamos a plantear para el desarrollo de la actividad. Bueno, mientras levantan la mano, la dinámica es que ustedes participen, el curso es hecho para ustedes, es importante que ustedes sean los quien desarrollen, nosotros solo vamos a moderar. Habíamos planteado una serie de preguntas a nuestra invitada especial, que es una docente especialista en Derecho Laboral, es magíster en Educación, defiende organizaciones sindicales, asesora a trabajadores, pero lastimosamente no nos va a poder acompañar, como les dije con antelación, sufrió un accidente en horas de la tarde y está en la clínica, en Bogotá, en una clínica, le van a colocar una férula porque sufrió una fisura en el tobillo. Entonces, desafortunadamente no nos va a poder acompañar, pero entre todos vamos a desarrollar las preguntas que tenemos planteadas. Nuestra compañera Tatiana nos va a decir cuál es el primer interrogante que vamos a desarrollar. Tatiana. Y bueno, el primer interrogante. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, correcto, estamos escuchando. ¿Cómo? Sí. Tatiana, para que nos plantees el primer interrogante, yo resuelvo y participan otros compañeros a intervenir sobre también es importante pues contarles cuál es la dinámica que vamos a utilizar en todos los encuentros, ¿no? Correcto. Entonces, la dinámica de los encuentros es regularmente tenemos la idea es contar con algunos invitados, ¿cierto? Desarrollar algunas inquietudes, hacer un debate constructivo, ¿cierto? Y hacer de alguna forma una socialización o una retroalimentación a grandes rasgos en la medida de lo posible del tiempo de la temática que hemos abordado. Como decía el compañero Omar, vamos a desarrollar unas preguntas. Permítanme, denme un segundo para proyectarlas. Bueno, mientras Tatiana proyecta las preguntas, son unas preguntas que buscan, generan debate, generan análisis, reflexión y sobre todo que entre todos construyamos el conocimiento. Aquí ni los tutores ni ustedes tenemos la verdad revelada y creo que ustedes como instructores saben que es importante la construcción colectiva del conocimiento, más cuando estamos hablando de un derecho humano y fundamental que en nuestro país es vulnerado día a día por las empresas. Los gobiernos anteriores lo vulneraban, lo vulneran personas del común porque desconocen la calidad que tiene el derecho de asociación como derecho humano. Entonces, en ese desarrollo queremos generar ese debate con ustedes. Bueno, vamos a hacerla pues un tiempo máximo por intervención de 8 minutos por cada, luego pues 2 o 3 compañeros hacen la intervención, listo, y pues la dinámica que realmente yo la he
dañado levantar la mano e intervenido atrevidamente en el orden. Sin embargo, pues vamos a tratar de seguirla, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es, desde su perspectiva, ¿cómo ve la materialización del derecho humano y fundamental de asociación sindical en Colombia? De acuerdo a lo que hemos revisado, de acuerdo a lo que hemos visto y pues de acuerdo a lo que ha sucedido pues en nuestra organización sindical Sindecena. La compañera Margarita Peña, adelante. Me encanta que estén proactivos. Bueno, Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿aló? Perdón. Una tulita que responde. Entonces no nos vemos. ¿Aló? Ya yo escribo en el chat. Adelante, Margarita. Yo escribo en el chat la pregunta, no se preocupe, para que la tengan. Adelante, compañera Margarita. Desafortunadamente, yo he podido observar y de lo que leí la historia, el movimiento sindical en Colombia se ha visto mermado en las últimas décadas, que fue incluso una de las preguntas del foro. Yo no le veo la fuerza que tuvo en su momento, de pronto en los 50 y en los 60, y las nuevas generaciones de jóvenes no le ven como la relevancia, la importancia, y se han dejado meter en la cabeza esa imagen errada de que el movimiento sindical acaba empresas, porque ellos se lo repiten a uno y así se lo dicen, a pesar de que pues uno hace las salvedades y las claridades. Yo pienso que falta mucha educación política en la población, y esa es una tarea que nosotros los dirigentes sindicales tenemos que hacer desde nuestras familias, desde nuestros entornos, desde nuestros barrios, porque si no, con el tiempo va a llegar un momento en que el movimiento sindical pues se va a extinguir. Incluso hay que hablar del movimiento sindical fuera de nuestro país, porque el movimiento sindical en Europa y en Estados Unidos es otra cosa, y allá casi que obligan al empleado que después o al profesional que después de graduarse haga parte de un sindicato, y es el sindicato incluso el que le ayuda a buscar las alternativas laborales. Yo pienso que aquí en Colombia estamos retrasados en esa parte y tenemos que darle como un hueco también al movimiento sindical. Compañera Margarita, usted tocó algo muy importante. Mire, efectivamente en nuestro país hay una serie de paradigmas negativos contra el sindicalismo, contra los sindicales, que acaban en empresas, que son flojos, que lo uno que lo otro, o sea, todo es negativo. La prensa no habla bien de los sindicatos. Los gobiernos no hablan bien del sindicato, a excepción del gobierno del cambio. El resto, todos hablan mal de los sindicatos, hasta los mismos afiliados. Entonces yo creo que es importante que desde la junta directiva, como usted lo planteó, salgan a defender, salgan a decir lo bueno, lo positivo que hemos tenido. ¿Qué pasa con los jóvenes, con esa nueva generación? Esa nueva generación cree que los derechos que están consagrados en el ordenamiento jurídico, hablando del Código Sustantivo, y otros derechos sociales que se lograron a través de la lucha, cree que fueron concedidos porque el gobierno fue dadivoso o porque las empresas son buenas y le dan cosas a los trabajadores. O sea, entonces, en la medida que hay ese desconocimiento del contexto en que se han dado las cosas, el que llega nuevo cree que como la encontró fácil, llegó alguien al SENA y dio todas esas garantías, que chévere, el SENA son buenos acá, el gobierno nos dio todo esto, pero no saben que eso ha costado lucha, que ha costado sudor, en algunas organizaciones sindicales ha costado muertes. Entonces yo creo que es importante de que desde las mismas juntas directivas muestren la historia de cada sindicato, todas esas luchas históricas que se dieron y que se siguen dando, pero que lastimosamente no las divulgamos. Hoy estamos en una época de redes sociales, de inteligencia artificial, y nosotros no estamos aprovechando esos escenarios de comunicaciones para difundir la actividad sindical, el buen funcionamiento de los sindicatos. Adelante, Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, ya noches a todos y todas. Primero, un saludo desde la ciudad de Cartagena, del departamento de Bolívar. Yo hago parte del colectivo de jóvenes trabajadores
¿sí? Y estoy aquí participando del curso por invitación de los compañeros de Sindecena, que, que bueno, yo creo que la compañera abre una discusión importante en materia juvenil alrededor del trabajo sindical. Y yo creo que y es la lectura pues que hacemos nosotros desde las organizaciones juveniles de trabajadores, y es pues no podemos también desconocer que pues Colombia ha sido un país donde pues la doctrina del enemigo interno ha estado muy arraigada al Estado, ¿sí? Y eso pues ha hecho mella en la organización principalmente sindical, ¿sí? Porque pues se entendió a principios de la década de los 40 de que la entrada de la doctrina soviética pues era precisamente por los sindicatos, ¿sí? Eso para darle un contexto un poco histórico, pero también que asumamos nosotros como dirigentes ese carácter autocrítico que debemos tener, y es pues la tarea que tenemos en pues no perder ese carácter clasista que el sindicato pues ha tenido históricamente, ¿sí? Que es importante para el sostenimiento de la lucha y el trabajo sindical, y poder superar las crisis que en medio del modelo neoliberal, ¿sí? Donde pues entendemos que el modelo neoliberal no solo es un modelo económico, sino un modelo cultural, ¿sí? Que si bien como modelo económico fracasó, pero como modelo cultural triunfó rotundamente, ¿sí? Donde prevalece el individualismo, donde prevalece la defensa, bueno, no la defensa, pero sí es esa connotación negativa del movimiento sindical, donde se le atribuye la quiebra de las empresas al movimiento sindical, y no pues ese carácter de defensa de una clase oprimida históricamente, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que es la clase trabajadora. Entonces, más que nada, pues que este curso, que este curso que nos brinda hoy la posibilidad de discutir estos temas, pues nos deje claras las tareas de cara a la dirigencia sindical de cómo recuperar ese carácter de clase y superar ese estadio crítico que nos dejó todo el tema de la doctrina de el enemigo interno en Colombia. Profe, tiene el micrófono apagado. Ajá, Giovanni Orozco, qué pena. Giovanni, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve con mi intervención. Yo, observando la historia del movimiento sindical, yo así haría un llamado, quiero que me lo tomen de la mejor manera, a la sensatez, en cuanto a que a veces siento que por estar en el gobierno del cambio, pensamos que va a ser más fácil. Resulta que nosotros internamente, como organización sindical, tenemos un tema complejo de deseos, pues, de ciertos bloques que quieren llegar como al poder, pues, y hay unas disputas que se dan al interior de la organización. Y hay otro fenómeno que nos está jugando en contra. Es una dicotomía, porque se estimula el crecimiento sindical, pero en otros sindicatos. Entonces, nosotros somos una población reducida.
Y si creamos otro, o sea, si creamos, no, si se crea otro sindicato, nos va a robar gente. Entonces, nosotros, sin proponérnoslo, nos estamos haciendo el harakiri, porque tenemos varias organizaciones sindicales, exacto, el paralelismo sindical, que no es un secreto, que van por intereses particulares, literalmente por las horas de permiso y por la posibilidad de sentarse en una mesa de negociación y prácticamente sentarse para atravesarse, porque es que no son propositivos, no son proactivos y lo único que hacen es bulto. Entonces, yo sí lanzaría una señal de preocupación muy sensata a la vez para que pensemos y nos repensemos como organización sindical y nosotros logremos permear a las personas. Nosotros somos instructores en nuestra gran mayoría y tenemos esa ventaja estratégica de poder llegar donde los aprendices. Entonces lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es llegarles de la mejor manera, echarles el cuento, pero no como un adoctrinamiento, sino como una invitación al aprendizaje, para que ellos lo tomen, lo aprecien y lo interioricen, no por quedar bien con uno, sino que se convenzan de esta película. ¿Sí? Yo creo que el movimiento sindical en Colombia va a crecer si nosotros como instructores hacemos nuestra parte y nos metemos a los muchachos en el cuento. Pero también lo que decía el otro compañero, estamos luchando con el enemigo interno. Entre nosotros mismos nos estamos pisando la manguera, siendo bomberos todos. Entre nosotros mismos nos estamos haciendo la vuelta prácticamente. Entonces la estamos poniendo demasiado fácil para la administración, ¿sí? Entonces, y eso pues no es fácil de contener en este momento, pero lo que sí se observa es que hay un crecimiento en el paralelismo sindical. Entonces, esto es como cuando usted tiene dificultades en su casa. Pues, hermano, arregle el problema en la casa primero. Mire a ver qué está pasando para que la gente no se nos vaya, en qué tenemos que mejorar, escuchemos al asociado, al afiliado. Hagamos unas tareas que nos ayuden a ser mejores, a retener el talento, a retener los compañeros, primero que todo, antes de pensar en crecer, en salir, espere, contengamos los que tenemos, no nos dejemos ir, vamos con ellos, hagámonos querer, mejor dicho, y hagámoslos que se enamoren más de la organización sindical, y a lo que ya nosotros afiancemos eso, pues podemos ir viendo entonces las posibilidades de crecer. Pero yo creo que ahorita, como pinta la cosa, por lo menos, bueno, no me presenté, qué pena. Yo, Juan Orozco, Regional Valle, soy de la sede de Palmira y pertenezco a la Junta Ampliada de la Subdirectiva Valle. Soy delegado y ese es pues mi rol ahorita. Entonces, para cerrar yo sí le veo futuro al sindicalismo en Colombia, sí le veo futuro, pero pienso que lo que debemos hacer es fortalecer mucho nuestra base, fortalecerla enormemente para poder replicar luego ese sentimiento de fidelización hacia la organización sindical y sobre todo con resultados, con hechos y datos. Y algo que nosotros ya estamos aprendiendo a hacer como organización sindical es a cacarear el huevo, porque muchas veces obtenemos los resultados maravillosos, pero resulta que termina otra organización sindical por allá sacando pecho con el trabajo de años de Sindeceno. Entonces, creo que por ahí tenemos unos desafíos importantes y precisamente admiro y valoro lo que estamos haciendo de capacitarnos, precisamente porque para eso, me imagino que todos están conmigo en el que si nos metimos a este cuento es porque queremos ser mejores, es porque queremos terminar de estar más convencidos de esto para poder convencer a los demás. Porque a las personas, nuestros afiliados son gente muy inteligente. Los instructores son gente estructurada. Los administrativos son gente que no comen de cuento. Entonces, cuando los invitamos a la lucha, a escuchar, a la asamblea, al conversatorio, tenemos que ir con argumentos. Nosotros no podemos salir por allá con bobadas. Y para eso es que nos tenemos que formar y para eso nos estamos capacitando. Entonces, sí le veo futuro al sindicalismo en Colombia, pero siento y propongo que primero que todo fortalezcamos el trabajo en las bases.
Muchas gracias, cierre el micrófono. Bueno, compañero Giovanni, te planteó varios temas interesantes, más tocó algo que va para la segunda interrogante, que es el tema del paralelismo, de la división sindical, pero voy a retomar lo primero que tocó, el tema de que los sindicatos creen que la tienen fácil porque llegó un gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, que promueve el sindicalismo, pero hay un tema muy importante, que hasta el mismo Gustavo Petro lo reconoce. Él ganó la presidencia, pero no tiene el poder. Si Gustavo Petro tuviera el poder hoy, la reforma laboral se estuviera tramitando. Fue derrotado. Si tuviera el poder, ya la reforma de salud fuera sido tramitada. Si tuviera el poder, la reforma pensional se hubiese tramitado en la legislación anterior. Entonces, observen de que a pesar de que tenemos un gobierno, por primera vez en la historia del país, un gobierno que defiende la clase obrera, un gobierno que de pronto defiende los intereses de los menos favorecidos, pero que tiene la intención de hacerlo, porque, como bien lo dijo Gustavo Petro en una reciente entrevista con una periodista de Cambio, que está apellido Usam, y él dijo, o sea, gané las elecciones, pero no tengo el poder lo tiene el poder legislativo, el poder lo tienen los banqueros, el poder lo tienen los medios de comunicación que han sido han hecho un frente amplio de oposición contra el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, no la tienen fácil los trabajadores, no la tienen fácil los sindicalistas. Yo creo que Gustavo Petro lo ha planteado de mil y una manera. Si quieren que las cosas cambien, toca la calle. No solo los trabajadores, al pueblo le toca ir a la calle, porque está planteando que sea el pueblo el que refrende y lleve a que el Congreso tramite los cambios en las nuevas leyes, porque ese Congreso que tiene intereses particulares, intereses individuales, intereses empresariales, no va a generar leyes favorables para los trabajadores ni para el pueblo. Entonces, debemos de tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer. Vamos a tomar la intervención de otro compañero sobre la pregunta para retomar la siguiente pregunta. No sé si mi compañera Tatiana va a hacer un comentario referente a la pregunta planteada. Sí, precisamente ya revisando nosotros, ya en el interior, como decía el señor Giovanni Orozco, listo. Ok, ya me estoy formando, esto es uno de los objetivos que tiene Sindecena, formar a sus bases, como lo decimos, para tener argumentos, para combatir ciertas actitudes o políticas antisindicalistas. Pero fíjense que nosotros como instructores, como administrativos, lo decía el compañero, o sea, tenemos una plataforma que son nuestros aprendices. Entonces, primero debemos tener claro nosotros este tipo de derechos, ¿cierto? Cómo se materializan este tipo de derechos para poder vender la idea de la mejor manera y que la idea también tenga eco en los estudiantes. O sea, tenemos una plataforma que son nuestros aprendices y ahí debemos empezar. Pero también tenemos otra plataforma que son nuestros compañeros de trabajo. Entonces, me parece importante que cada uno mire y revise cada vez que entramos a un módulo, cada vez que terminamos un módulo, cómo yo puedo, desde mi perspectiva, desde mi posición, cambiar esto. ¿Cierto? Porque siempre esperamos que allá la subdirectiva haga, que allá sea el otro que haga, o que allá sea la Junta Nacional la que gestione. No, pero yo desde mi campo, desde mi accionar, desde mi casa, desde mi formación, desde mis aprendices que tengo o como administrativos también, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo gestionar este cambio? ¿Qué granito de arena voy a poner para que indudablemente se materialice todo este derecho? Todos tenemos de alguna forma de poder materializarlo. Entonces, el señor Giovanni también tocó algo importante que vamos a abordar en la siguiente pregunta, que es pues el paralelismo sindical. ¿Cómo nos afecta? No sé si señor Omar, doy paso a la segunda pregunta o usted
¿La fórmula? Listo, formúlela. Ok, entonces se adelantó el señor Giovanni, pero ¿cómo miramos el tema del paralelismo? Y no solo usted tocó el tema del paralelismo, sino que internamente también no tiramos, internamente dentro de la misma organización sindical, no tiramos para el mismo lado. Entonces, ojo, hay una en los videos, pues en la información que tenemos en la redal y en los videos, que se presentaron, creo que fue el señor Carlos Guarnizo, dijo algo: cuando se debilita un sindicato, se debilitan los derechos. Si nosotros no vamos en unión, ¿cierto? No vamos hacia el mismo frente, no tenemos los mismos intereses colectivos, sino que hay unos intereses particulares, ¿cierto? Ya sea de afiliados, de sus directivas, de lo que sea, y no vamos para el mismo rumbo. Definitivamente esto perjudica la materialización de los derechos, perjudica. Sindecena tiene un sinnúmero de acciones, de cómo ha materializado, cómo ha luchado, que ha ganado no solo a nivel laboral, sino a nivel de las condiciones de salud, de servicio médico, o sea, tantas aristas en las que ha intervenido Sindecena y que ha logrado con lucha pues ha conseguido ciertas prebendas para todos, ¿cierto? Sin embargo, es indudable, pues indudablemente hay una cuestión interna de un paralelismo sindical, de quizás sindicatos patronalistas que se han creado, o incluso internamente cómo estamos nosotros en la organización de Sindecena, unos tirando para un lado y otros tirando para otro. Entonces ahí es donde hay que hacer una autoevaluación también, porque si definitivamente no vamos a tirar para el mismo lado, no, los objetivos no se van a lograr. Entonces, habiendo dicho esto, la segunda pregunta es, ¿qué debe hacer el movimiento sindical para disminuir o acabar la fragmentación sindical en nuestro país? Entonces, aquí, por favor, quizás también queremos desarrollar actitudes críticas como hacemos con los aprendices. Ok, ¿cómo yo desde mi ángulo, ¿cierto? Desde mi posición, ¿qué debo hacer, ¿cierto? Para disminuir o acabar la fragmentación sindical en la organización. La pregunta puntual es, ¿qué debe hacer el movimiento sindical para disminuir o acabar la fragmentación sindical en nuestro país? Pero quisiera que también lo aterrizáramos a Sindecena. Esa es la pregunta. Adelante, Jenny. Compañera Jenny, Hola. adelante. Hola, ¿ya me escuchan? Perfecto. Bueno, a mí me parece muy importante la actividad que estamos adelantando con este curso, porque yo creo que hacía falta y no solamente con el equipo de lo que es la dirigencia de las subdirectivas, sino con todos los equipos de todas las regionales, porque una de las causas que yo considero que ha generado esa fragmentación es precisamente la falta de esta estructura y de estos cursos, porque muchas personas de pronto entran a un grupo sindical mal orientadas hacia lo que es la organización sindical, hacia los objetivos y los planes de trabajo. Entonces, muchas subdirectivas no tienen un plan de trabajo y no tienen unas orientaciones claras sobre cuáles son los objetivos particulares en su regional. ¿Sí? Yo estoy hablando de Sindecena, pues, lo que se ve en el SENA. Entonces, se confunden mucho lo que son los objetivos o las necesidades colectivas con las necesidades particulares de los integrantes de las subdirectivas. Entonces, ahí es cuando empiezan a segregarse, ¿cierto? A fragmentarse, porque empiezan a crear conflictos internos dentro de cada subdirectiva, porque unos van para un lado y otros van para el otro, y resulta que esto no es para
adquirir favores particulares que beneficien solamente a uno o dos porque necesitan el permiso, porque necesitan viajar, porque quieren una cosa o la otra, sino que es realmente una necesidad colectiva, ¿sí? Y las necesidades colectivas son muchas, y en la medida en que esas necesidades colectivas se puedan suplir y se puedan ajustar, pues finalmente todos los sujetos vamos a estar beneficiados de estos cambios. Entonces yo creería que este tipo de cursos y capacitaciones son claves, y esto es, a mí me parece que esta particularmente me parece maravillosa, y quisiera pues en un momento dado que todos mis compañeros de la subdirectiva de Regional Bichada participaran de este tipo de cursos. Todos debían, yo les decía cuando llegó esta invitación, es que todos debíamos estar en este curso. Yo les decía eso porque es que es importante que nos capacitemos, así como nos capacitamos con la ENI y vamos al curso de una cosa, al curso de la otra. Esto es enriquecedor para la organización sindical y para el beneficio de la clase trabajadora. Capacitarnos, estudiar, no solamente ser muy buenos técnicamente y en el área pedagógica, sino en la parte sindical. He dicho, gracias. Señor Omar, el micrófono. Gracias, Jenny, por la intervención. Sí, precisamente el semestre pasado, 2 grupos, ¿no, señor Omar? Se capacitaron. Se presentaron 2 grupos. En este momento hay 2 grupos que también tenemos activos en este momento, pues uno con el señor Omar y el otro conmigo, pero la idea es eso. Fíjense que definitivamente es un peldaño que está dando Sindecena para formar a todos, porque indudablemente es la base. Si yo no estoy formada, puedo cometer tantos errores o puedo permitir que se violen mis derechos, ¿cierto? Entonces, pienso que es un buen elemento, un buen inicio, la formación. Hay mucha gente de la 436 que desconoce, incluso que es externa del SENA, otra pues que es interna de hace muchos años, contratista en el SENA, otros que no conocen o apenas están conociendo el SENA. Entonces es importante formarlos, no solo en la parte técnica, como usted decía, sino en la parte sindical, que es lo que finalmente va a mejorar la concesión o la obtención de la materialización de nuestros derechos como trabajadores y la materialización colectiva. Entonces, es la conciencia. Yo como afiliado, me estoy afiliando en este momento, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo yo debo tener claro, y esto es lo que queremos inyectar en ustedes desde este primer módulo. ¿Cuál es la intención mía estando en la organización sindical? Tengo claro cuáles son los intereses colectivos a los que va Sindecena, cuáles son los principios de Sindecena, hacia dónde quiero ir, o yo estoy enmarcado en una condición personal. Eso es de cada quien. Y sin embargo, con el tiempo se va a ver cuál es la intención de cada uno estando en las bases o estando en las subdirectivas o estando en ciertas posiciones. Sin embargo, es para reevaluar porque definitivamente vamos a estar sesgados, no vamos hacia un propósito común. Entonces eso indudablemente daña la organización. Entonces, esa es como lo que quería acotar. ¿Quién más tiene la mano levantada? Señor Omar. Jennifer. Listo, gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Simos, instructora del módulo Derechos Fundamentales en el Trabajo en el Centro de la Construcción de la Regional Valle, y también integrante de la Junta Ampliada de Sindecena y del Comité de Bienestar Nacional de Sindecena. Ante la pregunta sobre la fragmentación sindical, que se le puede llamar paralelismo sindical, o a veces se le llama como multiplicidad de sindicalismo, ¿cierto? Pero todo eso viene siendo como lo mismo, que sería una persona en la organización que se afilia a varias organizaciones sindicales, o que en la organización existan varias organizaciones sindicales. Hasta donde conozco entonces,
este tema del paralelismo sindical o la multiplicidad de, sindicalizaciones o de sindicatos en las organizaciones fue un resultado ahora último de ciertas legislaciones, creo que iniciativas, entre ellos de Álvaro Uribe, cuando se hicieron las reformas para fragmentar los movimientos sindicales, para debilitar en ese sentido y entonces afectar la unión de los sindicatos. Entonces, tengo entendido pues que tuvo que ver con esa legislación que se hizo y que obviamente afectó y generó que hoy por hoy se generara toda esa proliferación de sindicatos. Entonces, eso obviamente se hizo con una intención y puede estar asociado, como lo decía algún compañero, a ese modelo de neoliberalismo que se ha implementado en Colombia y en América Latina, porque en la medida en que se fragmentan los sindicatos, los trabajadores perdemos derechos. Si nosotros no tenemos la posibilidad de organizarnos sindicalmente, no hay posibilidad de conquista de derechos, ni de superar la precarización, la tercerización y la deslaborización que vienen con el neoliberalismo. Entonces, por un lado está esa afectación que se hizo de la parte legal que permitió eso y que obviamente se está viendo los efectos 20 años, 30 años después. Tengo entendido, y ahí tengo la inquietud, y lo extiendo al grupo y a los instructores del módulo, que están en este módulo, de que actualmente en la nueva reforma laboral se estaría pensando de pronto algo al respecto, como mejorar un poco esa parte para que esa proliferación de sindicatos pues se acabe. No sé qué tanto sea cierto, no sé qué tanto sea avanzado, porque pues no lo tengo muy presente. Y por otro lado, eso una cosa, y por otro lado, también he escuchado la posibilidad de que los logros de los sindicatos hoy por hoy, hay unos porcentajes, pero hay unos que se manejan también, incluso en la reforma tengo la duda de si está o no está, y me gustaría que me explicaran tanto, se ahonda en el punto, es que lo que logran los sindicatos beneficia a todos los trabajadores de la empresa. Lo que se está buscando es que esos logros pues terminen beneficiando a los sindicalizados. Para de esa manera, pues que las personas hoy por hoy están viendo que si me afilio o no me afilio al sindicato, pues igual me voy a beneficiar. Y eso es lo que ha hecho eso también, debilitar las organizaciones sindicales. Porque pues todo lo que logre el sindicato igual me va a servir, pues para que me afilio si eso es una cuota mensual que me va a descontar. Entonces eso ha generado que se debiliten las organizaciones sindicales también. Entonces no sé ahí qué tanto pues se puede afectar y creo que también va en perspectiva de este tema. Gracias, dejo hasta allí. Listo, Jennifer. Antes de responder los interrogantes que planteaste, Jennifer, quiero darle un dato histórico. Por allá en el 1994, en la década del 90, el porcentaje de afiliación de trabajadores sindicalizados era del 4%. En la actualidad, continuamos con el 5% aproximadamente, pero con un contexto bastante distinto. En la década del 90, el número de sindicatos era muy reducido. En la actualidad tenemos múltiples, miles de sindicatos y tenemos el mismo porcentaje de afiliación sindical. Esto nos debe llevar a una reflexión. O sea, crecimos en número de sindicatos. O sea, hoy tenemos muchos sindicatos pequeños que no tienen correlación de fuerza, que no tienen capacidad de movilización. En la década del 90, teníamos sindicatos grandes con capacidad de movilización, con capacidad y correlación de fuerza en los procesos de negociación colectiva. Esto que ha conllevado a la fragmentación, a la atomización. Es que en Sindecena no estoy de acuerdo, es que el sindicato X, tal cosa, voy y creo mi sindicato. Ya traigo 25 trabajadores y creo un sindicato.
Entonces, hay de cierta forma hay una descontextualización de la materialización de ese derecho humano. Sí, cualquier trabajador puede conformar un sindicato, pero es mejor estar en un sindicato de industria, un sindicato gremial como el de Sindicena, que tiene correlación de fuerza para con el empleador, para con el Estado, para contra el gobierno, de tener un sindicato de 25 afiliados que ni siquiera va a tener la capacidad de sacar fuera de las 4 paredes de la empresa la problemática existente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Referente a los interrogantes que plantea la compañera Jennifer, en la reforma se plantea de cierta forma que se llegara a mejorar, a darle prelación a los sindicatos de industria, a los sindicatos gremiales, para fortalecerlo. Por eso se habla de una negociación marco sectorial. ¿Quién podrían hacer ese tipo de negociación colectiva? Los sindicatos de industria, los sindicatos gremiales. Y de cierta forma, la reforma laboral busca que se fortalezcan el movimiento sindical, pero con esos sindicatos de industria, sindicatos gremiales. Quieren que los sindicatos pequeños lleguen a conformar sindicatos de industria, sindicatos gremiales, o que se adhieran a los ya existentes. Y por otro lado, planteabas de que los beneficios del sindicato se le concedan. Eso lo que busca es lo siguiente, de que si el sindicato A consiguió los beneficios, la empresa no puede plantear un plan de beneficios como lo hace en la actualidad, no puede llamar a los no sindicalizados, créeme, vamos a negociar con usted, no. Sí o sí hay que negociar con el sindicato. Y eso sería, por extensión, le darían los beneficios convencionales, pero si no se afilia, sería un acogido, paga la cuota sindical. Si se afilia, recibe los derechos y paga la cuota sindical. En los dos casos se paga sí o sí la cuota sindical, pero hay una diferencia. El acogido nunca podrá participar de las decisiones del sindicato, nunca se podrá postular a una junta directiva o a cualquier cargo dentro de la misma. Los afiliados tienen la potestad de solicitar, de requerir al sindicato que accione y demás. Los acogidos no. Entonces están buscando de cierta forma de que ese 5% que tenemos en la actualidad crezca en la medida de que si se les tienden los beneficios convencionales, los trabajadores lleguen a afiliarse, porque yo prefiero, si voy a pagar el 1% por ser acogido y no puedo participar de la decisión interna del sindicato, preferiblemente yo me afilio y puedo participar de las decisiones y hasta postularme. Entonces, si los trabajadores comienzan a afiliarse, va a crecer el número cuantitativo de afiliados y va a crecer porcentualmente la afiliación sindical en Colombia. Eso es lo que busca la reforma laboral. Compañero Elkin, adelante. Levantando la mano hace rato. Señor Omar. Compañero. Si no, le estoy diciendo el nombre. Elkin Hernández, adelante. Amber Elkin. Sí, listo, adelante. Sí, gracias, buenas noches, buenas noches. Sí, me escuchan. Fuerte y claro. Bueno, mi nombre es Amber Hernández, pertenezco a la Regional Bolívar, pertenezco a la subdirectiva de la Regional Bolívar, y pues la temática es importante, o sea, todos los que hemos participado y hemos aportado, pues lo que he escuchado, pues está alimentando pues los conocimientos míos, y pues yo no tengo mucho tiempo de estar de pertenecer a la subdirectiva, pero la temática es importante, ya que pues estamos hablando de por qué se están fragmentando, o sea, por qué se fragmenta el sindicato, por qué ocurre fragmentación sindical. Sí, dentro de los sindicatos, pues muchas veces pues se debilitan, muchas veces se fragmentan a nivel personal, debido pues que muchas veces no hay sentido de pertenencia, sí, falta el sentido de pertenencia, el sentido de ser verdaderamente doliente, sí, de la entidad en la cual nosotros trabajamos, sí,
la parte de principios de ética también laboral por parte de nosotros los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces muchos de los afiliados, sí, muchos de los afiliados pues se desafilian de un sindicato porque no ven acciones contundentes, ¿sí? Pienso que no ven acciones contundentes por parte de nosotros los que representamos a los trabajadores, en este caso los sindicatos, ¿no? Entonces, sí, los sindicatos actúan, toman acciones, pero a veces las acciones que se toman pues realmente no son tan contundentes, no son tan, como decir, para derrotar esa administración que actualmente están dentro de la entidad. ¿Sí? A veces hay administraciones que hacen lo que le da la gana y pues muchas veces porque existen intereses particulares, ¿sí? Porque eso no es nada raro, ¿sí? En los sindicatos, muchos de los sindicatos existen intereses particulares. Es lo que llamamos nosotros vulgarmente los que comen mermelada, ¿sí? Si nosotros actuamos o estamos dentro de un sindicato actuando de esa forma, comiendo mermelada o teniendo paja en el ojo, ¿sí? O teniendo paja en el ojo, estamos amarrados. ¿Por qué? Porque no podemos actuar, no podemos ejecutar acciones contundentes que verdaderamente debiliten y derroten las malas administraciones. ¿Sí? Eso es lo que a veces, muchas veces trae debilidad, trae fraccionamiento de los sindicatos. Los trabajadores se desafilian, los afiliados se desaniman. Entonces, eso son uno de los causantes de la fragmentación sindicalista y a nivel nacional. La parte que habló nuestro compañero Giovanni Orozco es muy importante. Sí, Giovanni Orozco pues ahí expresó de que para poder uno llevar adelante un sindicato que sea contundente, que tome acciones que verdaderamente se hagan sentir, se hagan ver, ¿ya? Primero que todo hay que culturizar, hay que enseñar, ¿sí? Vamos a llamar a los jóvenes, ¿sí? La culturización de los jóvenes, la enseñanza de los jóvenes, ¿sí? Partiendo desde ese punto de vista. Y también que se acaben los intereses particulares. ¿Por qué? Porque es que los intereses particulares, ¿sí? Entorpecen el crecimiento de los sindicatos. ¿Sí? Hay discusiones internas entre los mismos sindicalistas, como decía Giovanni Orozco, se pisan las mangueras, ¿sí? Entre nosotros mismos nos pisamos las mangueras. Entonces, ¿qué pasa? Ningún sindicato va a avanzar si se presentan esas situaciones. Entonces, yo digo que esos son puntos que debilitan al sindicalismo. Entonces, tendríamos que acabar con eso, de los intereses particulares y culturizar a nuestros jóvenes, enseñarlos, tomarlos como en nuestros ratos de enseñanzas, tomar unos 10 minutos, enseñarles, culturizarlos, para que ellos vayan también creciendo en conocimiento de lo que es un sindicato y lo vean con buenos ojos, que lo vean como algo de futuro para ellos, porque ¿sí? El objetivo es que el sindicato pelee por los derechos de los trabajadores y también por los derechos de los aprendices trabajadores también, porque ellos son aprendices trabajadores, son estudiantes trabajadores. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los puntos que están debilitando a los sindicatos a nivel nacional. Esa cantidad de sindicatos que existen en el SENA, existen muchos sindicatos. Entre esos están los sindicatos patronales. Esos sindicatos patronales es donde se come buena mermelada, ¿sí? Vamos a hablar así, y donde todos tienen paja en el ojo, o algunos, no sé. ¿Sí? Entonces, eso también debilita el sindicalismo, fragmenta el sindicalismo aquí en Colombia. Eso quería aportarlo, pues ese es mi aporte en este día, en esta noche. Gracias, compañero Humber. Bueno, ahí quiero aportar algo. Fíjense que, mire, o sea, si ustedes se ponen a analizar, nosotros, la organización sindical, en los acuerdos colectivos, ganó poder nosotros entrar en la inducción y reinducción de instructores y de administrativos. Anualmente tenemos esos espacios. Como subdirectiva estamos aprovechando esos espacios para sacaraquear lo que hacemos tanto en la subdirectiva como a nivel nacional. Hay espacios en inducción y reinducción de aprendices. Estamos utilizando nosotros, o sea, aquí hay un componente de comunicación, como decimos costeñamente, cacaraquear y estar contando nuestras cosas.
como les digo, hay mucho personal de la 436 que llegó que no tenía conocimiento de muchas cosas, pero ahora formándose, empieza uno a ver hacia atrás y dice, wow, tengo una lista, recuerdo la lista de logros de Sindecena, ampliación de la planta, servicio médico, extensión del servicio médico hasta los 25 años, infraestructura, seguridad, salud del trabajo, ropa de trabajo, ajuste salarial. Hay un sinnúmero de cosas que a nivel nacional, ok, esto lo hizo la organización sindical a nivel nacional, listo, pero resulta que a nivel local, regional, como subdirectiva, quizás estamos dañando por malas actuaciones, por percepciones individualistas o intereses particulares, estamos dañando la misma organización. Entonces la invitación es a yo como afiliado, yo como subdirectiva, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? O sea, porque indudablemente hay unas ganancias como globales de la organización, pero a nivel regional estamos dañando muchas subdirectivas, quizás no quiero herir susceptibilidad y ustedes sabrán la minucia de cada una de sus subdirectivas, la minucia de cada uno de sus afiliados, pero cómo es nuestro actuar y cómo estamos perjudicando o atrayendo por nuestro proceder, cómo estamos atrayendo o generando apatía de los compañeros de trabajo, de las mismas bases o entre nosotros mismos. Es una reflexión interesante que hay que hacer. Entonces, no mirar, sino, ok, localmente, bajémoslo hasta acá y miremos a ver cómo nuestro actuar. Me parece interesante esa parte y siempre cacaraquear. O sea, es importante cada actividad que ustedes hagan, cada logro de su ganado como subdirectiva o ganado como Junta Nacional, es importante contarlo. Yo hablaba con el señor Omar en estos días de la importancia de la parte de comunicaciones. Cómo hacemos las comunicaciones escritas, cómo hacemos las comunicaciones, cómo intervenimos frente a los aprendices, cómo hacemos las intervenciones con los administrativos, con nuestros compañeros instructores. Entonces, eso es un tema bastante interesante, que es una propuesta, señora Omar, que tenemos pendiente de la formación en comunicación, en cómo estar mostrando nuestros logros, porque indudablemente lo que no se recuerda, lo que no puede olvidarse. Y no podemos olvidar los logros. Si no, nosotros no tenemos memoria histórica de todos los logros de Sindecena, van a llegar otros que quieren tener ahora los logros. Ahorita ampliaron la planta, ¿cierto? Lo de los temporales. ¿Un logro de quién? Indudablemente de la organización sindical. El módulo que hay, aquí hay unos instructores de derechos humanos y fundamentales. Eso es un logro de Sindecena para inyectar, para tener una formación, inyectarle a los aprendices esto que estamos nosotros formándonos en este momento, para tener como requisito que todos los aprendices tengan esa formación, porque es la base para los próximos afiliados a cualquier organización sindical. Entonces sí me parece importante que hagamos, cada vez que miremos, hagamos una reflexión interna. Adelante, señor Omar. Bueno, la compañera Lucelis y se prepara Jenis. Adelante, Lucelis. Bueno, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Lucelis Galván, estoy conectada desde el teléfono, por eso no habilito la cámara. Yo soy la fiscal de la subdirectiva de Bolívar y pues, ¿qué comento? Sí, es fundamental la parte de comunicaciones. Acá en Bolívar pues sí aprovechamos todos esos eventos, pues inclusive dentro de la presentación que hicimos, dentro de la inducción, hicimos una presentación en la cual colocamos como logro de Sindecena pues todas las actividades que se han desarrollado, desde el paro de los 37 días que conllevó a la planta 436, a la planta temporal, todos los beneficios, pues sí se hizo y sí se aprovechó, pero también vimos cómo otros sindicatos pues también tomó como y sacó pecho, ¿no? Nosotros logramos. Yo dije, sí, pero
ajá, no es simplemente firmar el acuerdo, es hacer las protestas, es acompañar. Hoy en día, pues yo hago parte también de la planta temporal, estuve en Bogotá la semana pasada y sí, aprovechamos mucho esa promoción. Inclusive en el centro en el cual yo estoy tenemos dos sindicatos que son fuertes y apenas salió el decreto, yo dije, no, no voy a publicar todavía porque vamos a esperar la comunicación. No, vino el del otro sindicato y de una lo publicó. Yo dije, bueno, tú lo publicaste, ahora yo voy a publicar las dos ECAR que mandó Sindecena, donde decía que era un logro de Sindecena. Y él publicó el decreto y yo publiqué los dos en el grupo y quedaron calladitos. Ahí no hubo manera de que dijeran nada. Y yo creo que eso es como y estoy aprovechando, pues yo no soy la de comunicaciones, yo soy la fiscal, pero sí tengo acceso a las redes y entonces lo publiqué, lo tuiteé, lo monté en la página de Facebook, lo compartí en todas las redes de WhatsApp. Entonces sí considero que sí es importante porque muchas personas desconocen los logros que se están teniendo y que hay que recalcar cada vez más de que eso se logró fue en protesta, eso no se logró simplemente diciendo yo firmé el acuerdo y por eso pues eso es logro de nosotros, no es así. Entonces quedamos precisamente hoy en reunión que íbamos a tratar de utilizar unos televisores, bueno, quedó en compromiso, pues hacer toda la gestión, aprovechar un televisor que hay en el centro y tratar de poner el video y que sea una cosa constante. También tenemos dentro del grupo un señor que hace parte también hace parte de la subdirectiva, pero que trabaja en la parte es trabajador, no es instructor, y le dijimos, ya, la tarea tuya apenas llegues es prender el televisor, poner esa memoria y repetir y repetir y repetir. Ahí están, los del otro sindicato se van a poner verdes, pero es que hay que recalcar y hacer una línea de tiempo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, en la línea de tiempo que mandaron del comunicado de Sindecena, él decía, bueno, pero es que aquí no aparece lo de los 37 días. Yo, bueno, agrégalo de los 37 días, agrégalo de la 436 y ya después vas agregando todo y hacemos una línea de tiempo. En esa línea de tiempo se haga en una cartelera grande, se haga en un video, se haga en un ECAR, o sea, tratar de publicar lo más que se pueda la información para que la gente sea consciente. Y sí, colocar que sí, se firmó un acuerdo y ahí participaron otros sindicatos, pero que en la realidad quien estuvo haciendo las protestas, quien duró 6 años yendo a Bogotá, ir a hacer protesta en función pública, ir al ministerio, ir al DAPRE, pues fuimos nosotros los temporales con el acompañamiento de Sindecena, que fue el que estuvo presente en todo eso. Entonces, considero que eso es una de las estrategias, porque a veces sentimos, y hoy también se discutió, de que a veces los instructores consideran de que porque ellos dan un aporte al sindicato, pues nosotros somos trabajadores de ellos. Y no, pues la idea es que eso es ellos sí hacen un aporte, eso sí va al sindicato, pero la idea es que todos debemos participar y todos debemos tener como la visión clara de qué es hacer parte de un sindicato y eso se parte de la sensibilización, de la capacitación y de la comunicación que podamos tener con ellos y de la información que se pueda transmitir y utilizar pues todos los medios para poder transmitir esa información, porque a veces se mandan muchos correos y somos conscientes de que no leen. Entonces sí necesitamos como tratar de hacer algo mucho más visual, sea un video, sea un ECAR y tratar de difundirlo por todos los medios posibles para que ellos puedan pues ser conscientes y bueno, de tanto repetir y de tanto mostrar pues que sí, sí, estos contribuyeron, pero quien estuvo al mando y el que logró el logro fue Sindecena. Bueno, ese era mi aporte. Gracias. Gracias, compañera Lucely. No sé si la compañera Jenny, que había alzado nuevamente la mano, quiere volver a intervenir antes de retomar, de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, pues nosotros, una experiencia que quería como compartir. Nosotros hicimos hace poco, en el mes de, veré cuándo fue eso, hicimos un plantón en el centro de formación. Llegamos muy temprano, antes de que abrieran, antes de que llegaran los aprendices y publicamos nuestras pancartas, nos sentamos ahí, no dejamos entrar a nadie, ni funcionarios, nada. Pero cuando llegaron los instructores del otro sindicato a dar clase,
pues lo que hicieron fue dar la espalda e irse y por los grupos de WhatsApp avisarle a los aprendices que no fueran. Y no se sumaron, siendo que ellos dentro de su grupo tienen temporales también y nosotros pues estábamos haciendo el plantón basándonos pues en la necesidad de los temporales. Ha llegado a ese punto como la inquina, como esa rencilla que hay, y es que no, viendo que es para beneficio colectivo, no participan y no dejan participar a nadie más, ¿sí? Es una cosa como de locos, la verdad. Pero yo creo que eso es por falta de estructura sindical. O sea, eso es falta por eso digo yo y yo insisto en que estas capacitaciones, es más, debía haber un curso obligatorio para poderse vincular a una organización sindical, para que todos los que ingresemos ya como con los pies en la tierra y aterrizados de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? De cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el plan de trabajo, yo cómo voy a aportar a la organización sindical, cómo voy a aportar yo, no es cómo me voy a beneficiar, sino cómo voy a aportar yo para el beneficio de todos los compañeros trabajadores. Eso es, porque es trabajar, no es llegar a sentarse a esperar cómo es que me voy a beneficiar. Entonces, es que aquí hay permisos sindicales. Una compañera nuestra se salió de Sindecena y se metió al otro grupo que porque en el otro grupo sí hacían fiestas de cumpleaños. Hágame el favor, ¿usted puede creer que haya estructura en esa cabecita? Entonces, a eso voy yo. Si a ella la hubiéramos acogido en un momento dado con una capacitación, con una inducción, una cosa sí bien estructurada para ella, para mí, cuando entré como nueva, seguramente que otro gallo cantara. Gracias. Gracias, Jenny. Yo creo que hiciste un valioso aporte en las últimas acotaciones que hiciste y me es fundamental el tema formativo, tanto de las dirigentes sindicales como de las mismas bases, porque esto va generando de que se creen nuevos cuadros sindicales y se cree la conciencia. Muchas veces los sindicatos buscan el crecimiento cuantitativo en afiliados, volumen, pero no buscan un crecimiento cuantitativo, no cuantifican a sus dirigentes sindicales, a sus afiliados, y eso genera un factor de pertenencia al sindicato. Y planteaste algo interesante. ¿Y qué aporto yo como afiliado, como directivo al sindicato? Porque es que es fácil, me afilio y espero que hagan todo. Pero la pregunta es si como afiliado, cuando el sindicato dice que hay un plantón, voy, cuando hay una marcha, voy. O sea, ¿qué doy yo? ¿Qué aporto yo para que las cosas mejoren? Porque es que el sindicato es un colectivo. Recuerden que la junta directiva es la que direcciona, pero el máximo órgano es la asamblea, son los afiliados. Y una junta directiva nunca va a poder hacer nada, tener logro, si las bases no lo siguen, si las bases no respaldan los procesos y las luchas que se vienen dando. Yo creo que es fundamental este paso que ha dado Sindecena en generar la formación de sus afiliados, no solo en este curso, sino en otros cursos con Redal y otros convenios que he hecho, porque van enfocados en ese crecimiento cuantitativo, generar ese crecimiento formativo, porque muchas veces nos formamos en otros aspectos de la vida, pero si tenemos un rol de dirigente sindical, es un deber de cualificarse, ya sea porque la organización sindical genera formaciones o por el contrario, yo como dirigente sindical tengo la obligación de formar continuamente. Hay muchas didácticas en las redes y demás, pero lo ideal es que el sindicato lo haga como lo viene haciendo Sindecena en este caso. Antes de pasar a antes de pasar a la siguiente pregunta, compañera Jennifer, corto, porfa. Listo, dale, sí, porque lo que voy a decir está asociado a lo del paralelismo. En el caso del SENA, estas organizaciones sindicales que se han creado, a la fecha van como 15 o 16 ya, lo que han hecho es pues mucho daño. En algunos casos pues por diferencias al interior de Sindecena, entonces no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y deciden
armar un sindicato paralelo. Y cuando nos vamos a entonces a caracterizar lo que ha sido eso, pues lo que se encuentra es que en algunos casos estos líderes de estos sindicatos lo que han hecho es hacer mal uso de los permisos, entonces realmente no cumplen la función que deberían de cumplir como líderes sindicales, sino que desperdician esos permisos. En algunos casos se aprovechan del tema del fuero para protegerse y hacer incluso actos que no deberían de hacerse. De corrupción, hay incluso denuncias de corrupción en esos otros sindicatos, malos manejos. En muchas ocasiones utilizan eh, como mensajes eh, que no son como reales, como incluso falsos, tratando, como lo decía la compañera Jenny, de a, a, atribuirse a ellos los logros que ha tenido Sindecina. Otra situación con este paralelismo sindical es que en algunos casos le juega la administración y a veces pareciera ser que están más como en función de la administración o de algunas subdirecciones de centro, más que por la defensa de la entidad. No son sindicatos misionales que se piensen realmente incluso el fortalecimiento de la entidad, sino que incluso buscan por sobre todo los intereses particulares. Entonces, si nos vamos a eso en el SENA, nos ha hecho mucho daño, casi que se ha vuelto un pequeño cáncer que está ahondando en la entidad y, y desafortunadamente están allí. Entonces nos toca hacer un papel muy fuerte como Sindecena para seguirnos fortaleciendo y para denunciar en todos los escenarios que podamos, denunciar este tipo de actitudes de estas organizaciones sindicales, desestimular la afiliación en ellos para que no puedan integrarse como un comité o como una junta, o sea, que no puedan crear ese tipo de grupos para que no tengan los suficientes afiliaciones y al contrario, entonces si rodear a Sindecena, retuitear lo de Sindecena y comunicar lo que hacemos para seguir fortaleciendo la entidad y en perspectiva incluso también de lo que ha aportado tanto Sindecena al país. Gracias, quería dejar hasta ahí. Gracias, enfermera. Todos los ejemplos que acabas de dar son uno de los factores que también generan el mal nombre de las organizaciones sindicales. Muchos sindicatos o muchas agremiaciones, asociaciones dicen ser sindicatos por el nombre, pero en la práctica no funcionan como sindicatos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Givier, adelante, breve para Quiero ser muy breve. Pues ya las anteriores hicieron una buena ilustración. En cuestión es la preocupación que en el sentido que los sindicatos o la imagen que tenemos frente al resto de la comunidad educativa y frente al mismo pueblo, llámese pueblo colombiano. Toda vez que en la de los sindicatos por los poderes, porque así es, así lo considero. Y que hay un mal uso de esa figura al punto que pues, en algunos momentos veo yo que hasta han sido coadministradores. Por ejemplo, el tema puntual de los premios sindicales y el mal uso que se hace del mismo, eso hace que la gente nos vea a nosotros como parásitos porque realmente así nos han visto. Entonces, cuando uno como sindicalista va y trae no porque yo fui una y realmente desde nuestro sindicato pues tratamos de hacer muy buena labor, pero nos ven o nos comparan con los otros. Entonces dicen, no, hermano, lo que hacen es perder tiempo y con ese poco de ¿cómo se llama?, de permisos sindicales no trabajan. Claro, permisos cada 8 días, pero en otros lados ha pasado.
Entonces, me preocupa esa parte porque la imagen, o sea, esa fragmentación sindical nos ha vendido una mala idea o una mala, mejor imagen frente al resto de la comunidad del SENA. Era eso y mi preocupación es esa. Cada día perdemos credibilidad frente al resto de gente. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, el tercer interrogante, antes de hacerlo, voy a hacer una contextualización. En el gobierno de Álvaro Uribe fue reelegido, intentó una tercera reelección, la Corte Constitucional no lo permitió, y muchos de los sindicatos en general, los trabajadores, sindicatos de clase, clasistas, salieron en protesta sobre el tema de la reelección y manifestaban de que no es posible de que los presidentes de la República se reelijan indefinidamente del cargo, porque eso genera un desequilibrio de poder. En ese sentido, yo les planteo el siguiente interrogante. ¿Qué tan democrático creen ustedes que puede ser la reelección indefinida de directivos sindicales en los principales cargos? Y voy a colocar 3 cargos específicamente: presidente, tesorero y secretario general. ¿Creen ustedes que cuando las bases ya eligieron a los directivos, a los 10, a los 20, a los 15, dependiendo del sindicato, difieren el número de miembros directivos, y que una persona que ya sea presidente una vez, 2 veces, lo puede hacer 3, 4, 5 veces de forma seguida, continua? ¿Creen ustedes, o que sea el tesorero, que una persona sea tesorero por 20 años, o sea, 10 periodos siendo tesorero? ¿Creen que ustedes, de que se permite esa reelección indefinida en los cargos, en esos cargos principales, creen ustedes que eso es democrático o no? Adelante, Lucelis. Bueno, en el caso de nosotros, pues se habían hecho las asambleas. Yo llevo ya 3 periodos, pero he tenido 3 cargos distintos. Entonces, he podido ser tesorera, he podido ser secretaria de comunicación y ahora fiscal. Sí es fundamental. Al inicio, pues llevábamos una sesión en la que siempre se reelegían como que siempre las mismas personas, aunque también se hacían rotaciones, ¿ya? El presidente sí seguía siendo el mismo, el tesorero el mismo, pero se hacían rotaciones a veces y eso permitía que también las personas cambiaran. Ahora, en la última, pues se hizo un cambio, ya quedó una mujer siendo la presidenta y una mujer siendo la fiscal y otra mujer, o sea, ingresaron más mujeres. Inicialmente eran muchos hombres, solamente era yo, y ahora ya tenemos 4 mujeres de los 14 cargos. Entonces, en ese sentido, pues es esencial de que hayan cambios. Y cuando se mantiene durante mucho tiempo un cargo, eso llega un momento en que ya no crea desconfianza en la persona, en el afiliado. Cuando demora mucho tiempo, crea desconfianza. También los otros sindicatos aprovechan eso para hablar mal, para crear cizaña, y eso también ha contribuido en parte a que se hayan dado tanto paralelismo sindical, la permanencia permanente siempre de una misma persona. Entonces, en el caso de nosotros, pues hicimos un revolcón porque tuvimos muchas personas de la 436 que están ahora mismo dentro de la subdirectiva, y en algún momento sí se hizo un cambio de los cargos. Entonces, al hacer cambios, pues también permite mayor rotación y permite, bueno, no ha sido fácil. Hemos tenido también muchas dificultades, el que las mujeres pues ingresen también dentro de las subdirectivas, también genera choque en un inicio, pero ya estamos como en ese momento en el que ya no tenemos tantas discusiones, en un momento donde ya cada uno se escucha. Entonces siempre los cambios son buenos. En ese sentido, pues nosotros hemos tenido un cambio bastante radical donde cada quien tiene sus funciones y cada quien tiene que desarrollar lo que le toca. Y a pesar de que vinimos de un cambio generacional más que todo, porque veníamos siempre con las mismas personas y ahora sí ya se hizo un cambio generacional,
pues se han implementado estrategias que han funcionado. Pues en ese sentido, pues sí vemos como importante de que hayan cambios y de que no se mantengan siempre las mismas personas, porque al mantener siempre la misma persona va a generar conflictos a largo plazo y eso lo van a utilizar los otros sindicatos para poder hablar mal y pues atraer personas o atraer afiliados. Gracias por el aporte. Adelante, la compañera Nelcy Mogollón. Nelcy. Aló, sí, buenas noches. Qué pena. ¿Me escuchan? Listo. Sí, correcto, te escuchamos, Nelcy, adelante. Ok, listo. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy de Norte de Santander, soy la fiscal. Llevo aproximadamente 8 años en pues en la subdirectiva de nosotros. ¿Qué sucede con el tema de la hegemonía en la dirigencia sindical? Genera desconfianza, genera de pronto malos entendidos. Tenemos compañeros que se fueron a otra organización, trajeron otra organización sindical como Cetrasena, y lamentablemente, pero uno de los argumentos de ellos es que, pero siempre los mismos de la subdirectiva, siempre como que si se atreven a decir que si a nosotros nos pagan un sueldo, cosas de esas, imagínense. Eso es algo como muy chistoso, como un poquito, bueno, salido de tono, pero esa es la percepción de nuestros compañeros, eso es lo que hay. Sí siento que nosotros debemos oxigenar los sindicatos, sobre todo el tema de las subdirectivas. Hay si bien es cierto, hay unas curvas de aprendizaje que no se pueden perder, ¿sí? Por ejemplo, de personas que llevan años y todo este tema con su acervo institucional y todo esto, pero también hay que ver que los tiempos cambian y que tenemos que también empezar a traer las nuevas generaciones o hacer lo que llamamos nosotros el relevo generacional. ¿Qué es el relevo generacional? Ahorita, por ejemplo, están X personas, pero con el tiempo van entrando con los concursos, 436, ahorita ampliación de planta, de los temporales y todo esto, van a entrar más personas, ahorita están entrando nombramientos provisionales. En ese orden de ideas, pues esta gente también tiene que vienen con inquietudes, no todos, si bien es cierto, no todos van a ser dirigentes sindicales, pero muchos vienen con el gusanito bueno, ¿y cómo es este tema del sindicato? Sí, se interesan. Pero si nosotros no oxigenamos los sindicatos, pues las subdirectivas, pues créanme que tenemos problemas a nivel de confianza, a nivel de las bases. ¿Cuál es en la pregunta que había ahí en el chat, se decía que la participación democrática? Es que todo el tiempo lo hacemos democráticamente, porque es que a veces se hacen unas elecciones, sacamos las planchas y todo esto, eso ya, nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Cada uno de nosotros también tiene que ver mucho con el liderazgo. Si el dirigente es líder, si habla, si gestiona, si da resultados, lógicamente, pues lógicamente, pues tiene derecho a ser elegido. Digo yo, parto también de esa base. ¿Qué sucede con nosotros? Pues no hay un cociente electoral, número de afiliados, número de planchas, de unas estrategias, de elecciones. También tenemos que tener claro, compañeros, que muchas veces la administración siempre ha querido infiltrar a los sindicatos, sobre todo Findecena. Ellos no sé qué y hacen toda su política, también su estrategia, pero cuando ya se dan cuenta cómo es el modus operandi en el sindicato al interior, cuando se dan cuenta que nosotros no éramos el coco, que no era lo que le estaban pintando afuera, entonces muchos de los compañeros como que reculan y dicen, no, caramba, esto no era lo que me pintaron, esto no es. Pero también existe un margen, también un mínimo margen de error, donde usted dice, entró alguien de la administración y esa persona, así por lo más que usted le demuestre la lucha, los logros, todos los resultados, esos no, esos son fieles de la administración. Entonces esa es como la constante, ¿no?
También tenemos pues, compañeros infiltrados de otros sindicatos, de otras organizaciones sindicales que dicen ser de nosotros y están pasando se filtra la información de, por ejemplo, de Sindecena pasa tras cena, cosas de esas. Y pues lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado porque al interior del SENA ya tenemos a hoy 14 sindicatos. Yo le digo a mis compañeros, yo también formo parte de Crecimiento Nacional, soy del Comité de Crecimiento Nacional, soy también la evaluadora nacional del SEMI. Precisamente estoy aquí en Bogotá terminando esta semana que estábamos haciendo este ejercicio de todos los instructores, evaluándolos para el tema del sistema salarial de méritos. Y uno se da cuenta que, ¿cómo se dice? Que los otros, el paralelismo y los otros sindicatos que existen al interior de la organización, nos están debilitando cada día más. Y pues hay que buscar estrategias, así que hay que estudiarlos a ellos más que a, ¿cómo se llama eso? Hay que estudiarlos a ellos más que nosotros mismos. Espérate un momentico. Hay que estudiarlos a ellos más que nosotros mismos, ¿saben por qué? Porque nosotros se logró lo del miércoles, lo de la ampliación de la planta, el decreto, y ellos ya sacaron a las 10 de la mañana sacaron la comunicación. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer ahí? De una vez alistarse para decir, bueno, defender con argumentos y con hechos y con pruebas, demostrar, mire, es que Sindecena fue que logró esto, ¿sí? Eso por ese lado. Por otro lado, ya, por ejemplo, esta mañana un compañero me llama y me dice, mira, me están diciendo que yo tengo el perfil para el cargo del temporal tal, que está ahí un compañero también de nosotros que es de la subdirectiva de afiliados. Entonces uno dice, ¿a qué están jugando? Están jugando, como ellos no tienen nada que perder, como ellos son un sindicato minoritario, entonces ellos dicen, nada, pues la estrategia de nosotros es que pues vamos y atacamos a los de ellos, nosotros pues, se puede pescar en río revuelto, y la estrategia de ellos es esa, empezar a buscar, a decir, no, nosotros los vamos a preparar a ustedes, vénganse con nosotros y tal cosa, y esto y lo otro, ya analizamos los cargos que van a salir y cumplen para ustedes y bla, bla, bla. Y entonces nosotros, ¿cómo quedamos? ¿Cómo queda Sindecena con la lucha y todo eso? Entonces vamos hasta perdemos la credibilidad. Son muchas cosas, son muchas estrategias que ellos utilizan para menguar o para invisibilizar todo lo que nosotros hemos logrado durante todos estos años cuando se materializan las luchas de los trabajadores, las conquistas de los trabajadores organizados y rigurosamente pues, y disciplinados en un sindicato como Sindecena. Pero sí, ellos buscan las estrategias, están aprovechando los momentos históricos, las percepciones son esas. Bueno, hasta aquí les dejo porque ya creo que tengo que abordar. Muchas gracias por la oportunidad. Han participado, no es cuestión de que sea algo antidemocrático, sino es cuestión de oxigenar. Esa es la percepción, ¿no? O sea, porque ya la máxima autoridad que es la Asamblea eligió esa plancha, ¿cierto? Luego la distribución interna ya tiene que ver con resultados, con el compromiso de las personas, con la ética de las personas. Entonces, lo que rescato acá es que más allá, o sea, no es como una acción antidemocrática, sino que es como para oxigenar quizás las subdirectivas, ¿cierto? Jennifer. Sí, hola. Sobre la pregunta que se pone en consideración, definitivamente en ese tema de la democracia, pues Sindecena, en el caso de Sindecena, se tienen unos mecanismos y unos medios establecidos para que se hagan las elecciones lo más pues democráticamente posible, ¿no? Personalmente, ¿yo qué opino? Es mi apreciación. Y es que si una persona está realizando un buen trabajo, su trabajo se ve, su compromiso se ve, tiene el perfil que requiere de ser sindicalista, porque eso requiere de varios elementos, y si hace un buen trabajo, pues realmente uno debería de acompañar incluso esas labores, y no que porque entonces ya es una persona adulta o ya lleva muchos años, entonces que ya se deba cambiar. Es una apreciación mía. Si la persona hace buen trabajo, a mí me parece que no es como que ya está viejo, desechemos, o ya entonces los que siguen. Esa cultura a mí me parece que no debería ser. Incluso las personas adultas, esa transición generacional, ese aprendizaje que ya tienen, eso debe valorarse en las organizaciones y más en las organizaciones sindicales, porque el perfil del sindicalista es un perfil
de muchos otros elementos. Entonces, a mí me parece una apreciación de que si la persona hace un buen trabajo, bienvenido que pueda estar en esos espacios. Lo que pasa es que hay unas realidades que ya empiezan a darse, y es que algunos de ellos o de ellas empiezan a tener dificultades en salud, por ejemplo. Algunos empiezan a tener situaciones ya personales, e incluso a pensionarse o a terminar su vida laboral. Entonces, lo que debemos pensarnos es cómo estas personas siguen aportando a la organización sindical desde todo lo que han hecho hacia esas nuevas generaciones que van llegando para, no lo veo como una relevar o como reemplazar, sino integrarse de las nuevas personas que van llegando. Entonces yo pienso que debe ser una integración, no un reemplazo, no un desplazamiento, no una cosa abrupta, sino una integración. Y en ese sentido, entonces sí, oxigenar los cargos. Por ejemplo, a mí me parece un ejercicio importante democrático que todos rotemos por todo lado, que estemos en diferentes escenarios para aprender. Entonces, no necesariamente la persona se quede en un solo cargo, sino que pueda, obviamente, de acuerdo a sus perfiles, también hacer eso. Entonces, yo lo veo como una integración, que podamos hacer un ejercicio de integración generacional, más no de reemplazar, más no de hacer a un lado, más no de desechar, porque esa es como la cultura en todo lado, ¿no? De la organización, en todas partes, en nuestros hogares, los viejitos lo hacemos a un lado, los adultos ya son a un lado, y estamos perdiendo todo ese aprendizaje que ellos suelen tener, experiencias que suelen tener, que muchas veces, pues, la experticia, como dice una compañera, decía, una compañera ya muy adulta, decía, mija, perro viejo late echado. Entonces son esas cosas que ellos nos enseñan y que muchas veces nosotros pues no las tenemos. Entonces es integrarnos para hacer también ese aprovechamiento de ambas partes. Listo, Jennifer, muchas gracias. Vi que la compañera Brigitte Caldas había levantado la mano y quiere intervenir. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Brigitte. Adelante. Yo también estoy hablando desde mi celular, por eso no prendo la cámara. Pero sí, frente a esta pregunta, yo considero que si las personas están haciendo su trabajo bien, tienen esas bases, esas herramientas de liderar, porque pues no todos podemos liderar, o no todos, y fuera de eso no tenemos la experiencia. Y como contaba la compañera que estaba en lo del SEMI, que ellas por experiencia ya tienen unas estrategias que saben mm, cómo crean las planchas, quién es la persona de pronto que está liderando, además que es como un compromiso. Yo, como decía ante ellos, yo me les quito el sombrero porque yo no he estado, digamos, en sus procesos, pero sé que se reúnen y pasan toda la noche a veces leyendo documentos para poder argumentar cosas en defensa de la misma entidad. Sí, es un trabajo de mucho compromiso, que de pronto no todos podemos hacerlo, ¿sí? Pero quien de pronto también quiera llegar, porque muchas veces a veces disociamos o queremos dañar, pero no tenemos la capacidad de construir y de estar liderando y hacer ese trabajo que está haciendo el compañero. Entonces, quienes quieran entrar, yo pienso que también deben de hacer escuela, ¿no? Porque pues de una vez no van a llegar de una vez a liderar. Y fuera de eso, pues sabemos que los compañeros en algún momento se tendrán que ir porque ya se jubilan de la entidad. Entonces es también como ir preparando a esas otras personas que los puedan reemplazar. Y esas personas no retirarse, sino quedar como ahí, como tener esa base de los asesores, pasar a un campo de asesoría que pueda orientar a las nuevas personas que van a coger las banderas y van a seguir en la lucha, porque sabemos que es una lucha constante. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Excelente aporte, Brigitte. Antes de darle la palabra al último compañero Elkin, porque estamos ir cerrando, les quiero compartir de que una claridad, no porque
hayan elecciones, podemos decir que un país democrático, no porque en un sindicato X o Y hagan elecciones el sindicato es democrático, no porque en la cooperativa de asociados de nombre X hacen elecciones somos de democracia. La democracia va más allá que unas elecciones. Las elecciones es un simple método de demostrar y de elegir líderes o personas que van a dirigir, pero la democracia es algo más amplio, es permitir esos espacios de participación, por ejemplo, abrir estos cursos de formación, eso es una actitud democrática de Sindecena hacia sus afiliados al dirigente sindical, o sea, la democracia va más allá de la simple elección. Entonces yo creo que se lleven esa reflexión, no solo dentro del sindicato, sino en nuestro país. No pueden, muchas veces decimos que bueno, Colombia es un país democrático, pero en gobiernos anteriores hablaban de las políticas nefastas del gobierno, amenazaban, asesinaban, desterraban a las personas. Entonces no podemos decir que somos un país democrático. Dicen que Colombia es democrático, pero persiguen a los dirigentes sindicales. Persiguen a los que materializan un derecho humano y fundamental. Entonces, ¿qué tan democráticos somos? Entonces, la reflexión que les quiero dejar es que la democracia va más allá que la implementación de un sistema electoral para elegir a representantes. Elkin, y culminamos la clase de hoy. Dale, Elkin. Sí, bueno, para aportar aquí de manera breve. Sí, es tan esencial, sí, tan esencial que se hagan cambios en las directivas sindicales. Y ya que los cambios generan nuevas ideas de acciones a tomar y no se generan círculos viciosos. Sí, por lo general, como había comentado acá la compañera, no sé quién fue, si fue Luceli, sí, que hizo un aporte muy bueno, Luceli, creo que fue Luceli. Sí. La reelección, por ejemplo, indefinida de los directivos sindicales. ¿Qué pasa con la reelección indefinida de los directivos sindicales? Esto podría generar descontento, ¿sí? Podría generar inconformismo, ¿sí? Un conformismo interno, ¿sí? Dentro del mismo sindicato. Todo esto genera un clima vicioso, ¿sí? Cuando uno reelige y son los mismos, ¿sí? Se forma un círculo vicioso y todo esto genera un círculo, ¿sí? Un círculo o un clima vicioso, vamos a llamarlo así. Lo que conocemos como, por ejemplo, nosotros decimos acá en la parte del costeño, el atornillamiento, ¿sí? Hay líderes que se atornillan, ¿sí? Se ponen tuercas en cierto puesto de directivo, ¿sí? Como ha ocurrido, por ejemplo, acá en los directores regionales. Vamos a hablar de los directores regionales. Hay unos que tienen hasta 13 años de estar en el mismo puesto y son un círculo vicioso que hay allí, ¿sí? Y él maneja a su gente a su acomodo, hace lo que le da la gana, ¿sí? Entonces eso cuando no se tumba, cuando no se tumban esas situaciones así, o esas barreras, pues no se destruyen esas barreras, ¿ya? Que ya están convertidas en círculos viciosos, en atornillamientos, ¿sí? En puestos puestos principales, ¿sí? Vamos a hablar de los directores regionales. Si nosotros no nos unimos verdaderamente, trabajamos como sindicato, ¿sí? Y no luchamos en contra de esto, de ir derrumbando esos círculos viciosos. ¿Qué pasa? Nosotros como sindicatos vamos a ir debilitándonos, ¿sí? Y no llegamos a ningún objetivo principal, que es el crecer. O sea, todo eso nos limita a crecer como sindicato. Entonces, simplemente, ¿qué pasa con ese tipo de personas que se envician en un puesto? Simplemente se benefician ellos y pasan a un segundo plano a las bases, ¿sí? Que son el fuerte de nosotros. Pasan al segundo plano a las bases y a los aprendices también, a nuestros aprendices. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que no se reelijan, sino que se hagan los cambios. ¿Para qué? Para que esto oxigene, para que haya nuevas ideas, ¿sí? Para que nuestros sindicatos surjan, crezcan, se fortalezcan, ¿sí? Entonces, eso es un aporte bastante grande para evitar de que se sigan dando esas reelecciones indefinidas de los directivos sindicales.
Y por lo menos nosotros acá en la Regional Bolívar hicimos un cambio bastante, pero nos oxigenamos demasiado, que la gente ha visto un cambio bastante grande en las subdirectivas de la Regional Bolívar. Se ha notado el cambio porque hemos conseguido objetivos, dentro de las mismas directivas, subdirectivas también se han hecho cambios, pero rotundos que los afiliados pues han visto y se han animado, se han motivado más para entrar a nuestro sindicato, a Sindecena, ¿sí? La verdad es que hay mucho personal, muchas bases que están contentas porque sí se han notado los cambios que se han hecho. Se ha luchado aquí en la Regional Bolívar y los cambios sí sirven verdaderamente. Ese es mi aporte. Bueno, bueno, ya son las 8:40. No queremos pues abusar de ustedes y extendernos más tiempo, sé que ya tienen otros compromisos quizás adquiridos. Le damos las gracias por la participación activa, por la intervención, por el tiempo. Esperamos pues que recuerden que revisar pues el cronograma de actividades cuando inicia cada módulo. Igual nosotros vamos por los grupos de WhatsApp, vamos a estar recordando cuando inicia, pilas, ya se va a terminar este módulo, que hubo, hagan el foro, hagan las actividades. Entonces, de verdad que es un ejercicio, hicimos un ejercicio bastante interesante. Esperamos de verdad dejar en la retina de ustedes toda esta información y lo más importante es la proactividad y la ejecución, la operatización de todo lo aprendido, ¿no? Sí. Entonces, le damos de verdad las gracias. No sé si el señor Omar tiene alguna otra intervención. Muchísimas gracias por la participación. Felicitarlo por la múltiple participación, muy valiosas todas desde los diferentes puntos de vista. Lo importante también, y es una parte de la democracia, es respetar los criterios y conceptos de los demás, a pesar de que no estemos de acuerdo en ello. Eso es ser democrático, ¿no? Yo creo que en los sindicatos debemos promover eso, de que se respete la libre opinión, la libertad de pensar distinto, y por pensar distinto no quiere decir que es enemigo del sindicato, sino que es una forma, una visión de ver las cosas. Yo creo que entre todos construimos el conocimiento, entre todos se logra que organizaciones crezcan. Los directivos solos no hacen nada, requieren del apoyo y respaldo de las bases para lograr los objetivos, y es fundamental de que se crean el cuento de que son unos héroes. Los dirigentes sindicales son unos héroes. Le ponemos el pecho a la brisa, le ponemos el pecho a las adversidades y a pesar de eso seguimos adelante. Deben tener presente, recuérdenle a sus afiliados y a sus aprendices, el SENA, la institución que hoy los abriga a ustedes, fue una institución que nació de una movilización social, de una movilización obrera, una movilización sindical. Nació el SENA. Entonces, si ven que la movilización y la lucha sindical y obrera sí tienen fruto, ustedes, el SENA, son fruto de ello. Ustedes digan ser orgullosos que ustedes son una entidad que crearon los trabajadores, al igual que Ecopetrol. Entonces, deben sacar pecho de eso. Y sabía que en el SENA habían varios sindicatos, pero la verdad no sabía qué número. Pero en la práctica, en la realidad, los que no estamos dentro del SENA, ¿a quién identificamos? A Sindecena. Son los visibles, son los que han mostrado esa lucha y que en el transcurrir del tiempo no solo han buscado los beneficios de sus afiliados de la organización sindical, sino han buscado proteger a la institución, esa institución que nació de la movilización. Entonces, los felicito a ustedes por esa labor de instructores, pero también por esa labor de lucha, de proteger al SENA. Recuerden que en el SENA son las personas de más bajos recursos llegan, que no tienen la oportunidad de pronto llegar a una universidad, llegan al SENA. Acá en la costa le decimos al SENA la universidad del pobre.
pero no es porque sea el pobre el conocimiento, sino porque son personas que pronto no tienen la capacidad económica de llegar a una universidad, pero en el SENA se forman grandes profesionales. Yo creo que eso hay que valorarlo, y que si no fuera por SINDESENA, posiblemente al día de hoy, el SENA no existiera. O el SENA ya no fuera una institución pública, sino privada. Entonces yo creo que eso hay que resaltarlo, que gracias a la labor que ustedes han hecho, hoy el SENA está para capacitar al pueblo, porque es la institución del pueblo y para el pueblo. Feliz noche, bendiciones. Muchas gracias. Viva, viva, viva. Viva SINDESENA. Viva SINDESENA. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana. Igualmente, bendiciones para todos.